comenzar viendo el siguiente video, ¿ya? Lo vamos a ver, es súper cortito y es como para introducir a lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que pongan atención. Que tendrá usted que subirlo por las escaleras y gracias. Creo que lo subiremos nosotros. Y yo creo que no. ¿Por qué? Pues no tenemos grúas, tampoco poleas, ni tenemos cuerpos robustos y fuertes. No necesitamos fuerza, somos físicos. Somos los descendientes intelectuales de Arquímedes. Dame un poco de apoyo y moveré el mundo. La cuestión es que si esto se me cae encima... ¡Oye, tú ayúdame! Arquímedes estaría orgulloso. ¿Otra idea? Sí, pero creo que todas involucran superpoderes. Despacio, despacio. Ya está. Ahora hay un plano inclinado. La fuerza requerida para subir se reduce por el ángulo de la escalera como 30 grados o como a la mitad. Solo es la mitad. Es la mitad. Empuja. Oye, subirlo es fácil. Todo es matemáticas. ¿Cuál es tu fórmula para girar? ¿Qué? ¡Oh! ¡Cielos! No hay problema, yo me subo y tú me ayudas a girarlo. No, la gravedad del coco de los grandes genios. ¿Notaste que los esfuerzos que hacemos no podrán aumentar la posibilidad de tener sexo con esta mujer? Los hombres ayudan a las mujeres sin esperar sexo. Solo los hombres que han tenido sexo. Bien. Pregunta. ¿De qué creen ustedes que vamos a hablar hoy día? No se peleen, ¿sí? ¿De qué creen ustedes que se va a tratar la materia del día de hoy? ¿De la fuerza? De la fuerza. Muy bien. Movimiento declinado. Bueno, sí, por ahí hay algo similar. Hoy día vamos a hablar de las fuerzas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿han visto fuerzas en cátedra? ¿Vieron harto? ¿Han visto poco? ¿No han visto nada? Ya, Samuel dice que no. ¿Qué dice el resto? Digan la verdad, Rosa, sí, porque después yo me entero. No. No, no, no. Bien, perfecto. No han visto entonces. Vamos a comenzar entonces. Uy, se me perdió la carpeta. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las fuerzas antes de, ¿ya? Bueno, el objetivo del... Hoy día la clase se llama estática. ¿Qué es la estática? Bueno, ahí lo vamos a ver. Particularmente hoy día vamos a tener nuestros objetivos claves, que son determinar las componentes rectangulares del peso en un plano inclinado, asociándolo con los valores de la normal. Esto tiene mucha relación con la descomposición vectorial. Necesitamos la calculadora. Reconocer la diferencia entre la fuerza de roce estático y cinético y utilizar las ecuaciones de movimiento de un sistema estático que contiene poleas. ¿Sí? Bueno, ya vimos el video y podemos hablar de la fuerza. ¿Qué es la dinámica? ¿Y por qué dinámica, profe? ¿No va a haber estática? Sí, pero de ahí vendrá, por ahí va a estar metida la palabra estática. La dinámica es el estudio de los movimientos de los cuerpos considerando las causas que lo provocan. Por ejemplo, cuando vimos el movimiento circunferencial, ¡oh, Dios mío, señor! Me voy a morirme. Cuando vimos la cinemática, estudiamos el movimiento de los cuerpos en forma rectilínea, pero nunca nos preguntamos por qué se movían. ¿Cuál era la razón del movimiento? Nunca lo supimos. Simplemente analizamos el movimiento como tal. ¿Sí? Pero la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas. ¿Y quién es el que genera? Ay, Dios mío. ¿Y quién es el que genera movimiento en sí? Son las fuerzas. ¿Qué es lo que es una fuerza? ¿Alguien me lo podría definir? ¿Qué es una fuerza?
¿Qué es una fuerza? A ver si alguien sabe. ¿Qué es una fuerza? Una magnitud vectorial. Ya, es una magnitud vectorial. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la fuerza? ¿Qué más sabemos de la fuerza? Bueno, de la manera pictórica, digo pictórica porque no es la verdadera, no es la verdadera definición, pero una fuerza en realidad es una interacción entre dos o más cuerpos. Por ejemplo, esta botella, yo sé que se mueve porque yo le aplico una fuerza. Por lo tanto, hay una interacción entre yo y la botella. Porque no creo que la botella se mueva ¿cómo se llama? Por telequinesis. Pues, muévete, muévete. No, no se mueve. Tengo que tocarla, aplicarle la fuerza para que esto se mueva. ¿Cierto? El concepto fuerza tiene que ver con una comparación y tiene que ver con una capacidad. Entonces, como tiene que ver con una capacidad, aquí hay un error cuando nosotros decimos, por ejemplo, Mario tiene más fuerza que Andrés. ¿Por qué? Porque Mario no tiene más fuerza que Andrés. En realidad, Mario tiene mayor capacidad de ejercer fuerza que Andrés. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese concepto, ¿ya? Así que aquellos que son musculosos y creen que tienen fuerza, no tienen fuerza. Tienen más capacidad de ejercer fuerza que otra persona. Por lo tanto, si yo hago un gallito y gano yo, es porque yo tengo mayor capacidad de ejercer fuerza que el otro. Pero no porque tenga más fuerza. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Vamos a rato, leo los no y no puedo dar anterior. Bueno. En general, una fuerza puede ser de contacto o a distancia. De contacto, o sea, yo puedo aplicar una fuerza tocando un cuerpo, como puedo aplicar una fuerza a distancia. ¿Qué fuerzas son de contacto? Generalmente todas. Empujar, la fuerza de roce, tirar de la cuerda. Pero la fuerza a distancia son aquellas fuerzas que no necesitan tocarse. Como por ejemplo la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza a distancia. No necesitan tocarse los cuerpos para sentirse atraídos. La fuerza magnética también es una fuerza a distancia. La fuerza eléctrica también es una fuerza a distancia. ¿Sí? Directamente. Ahora, la unidad de medida de la fuerza son los newton, ¿ya? Que equivale a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Eso es un newton, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean esta unidad de medida, eso representa un newton. Hay otras unidades de medida de la fuerza, como las dinas, los kilopondios, o kilogramos fuerza, que se le llama. ¿Ya? Y, bueno, particularmente, existen fuerzas especiales, así como las fuerzas especiales que vimos en Dragon Ball, que son el peso, la normal, la tensión y la fuerza de Rosa, que son fuerzas que son más visibles en lo cotidiano de nosotros, porque nosotros siempre tenemos peso por el hecho de tener masa y estar dentro de un planeta. Generalmente tenemos siempre tenemos normal porque siempre estamos pisando el suelo. Vemos tensión en casi todos lados, de hecho nosotros al tener nuestros tendones estirados hay tensión. Y la fuerza de Rosa está presente en todos lados. Por lo tanto, estas 4 fuerzas son como bien fundamentales dentro de la gama de todas las fuerzas que puedan existir. Entonces, ¿un gordito tendría más capacidad de ser fuerza que un flaquito según la fórmula? No, no necesariamente. Porque no está, a pesar de que está asociado a la masa, tiene que ver con la masa, más que nada está asociado a los efectos sobre ese cuerpo. ¿Cachai? Y ahí es donde va a estar la diferencia entre el gordito y el flaquito, como decís tú. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la fuerza peso? La fuerza peso se representa por las siglas mg, masa y gravedad. La G tiene una flechita arriba porque la fuerza peso es un vector, como dijeron al comienzo. Eso significa que es una fuerza que tiene dirección y sentido, además de un módulo. ¿Ya? El peso, al depender de la gravedad, de la aceleración de gravedad del planeta, puede variar en cada lugar. No es mi mismo peso acá que en la Luna, por ejemplo.
Yo acá peso 1200 newtons y en la Luna 200 newtons solamente. Pero mi masa sigue siendo la misma. ¿Ya? Otra diferencia o variación o diferencia que puede existir es cuando yo digo, no sé, pues van al doctor y el doctor les dice, ya, tiene que ir a pesarse. Pero tú te subes una balanza. Entonces, ¿la balanza qué mide realmente? La masa. La masa. Justamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La balanza mide masa, no peso. De hecho, el peso, por ejemplo, siempre apunta hacia el centro del planeta. Por ejemplo, se gasta el planeta, aquí está el cuerpo, aquí, para allá ahí apunta el peso. Localmente, el peso apunta hacia abajo. O sea, si yo voy a este astronauta y me voy y hago un zoom acá y veo este cuerpo, yo veo que el peso apunta hacia abajo. O sea, legalmente apunta hacia el centro de la Tierra, pero lo que nosotros observamos acá dentro de la Tierra es que apunta siempre hacia abajo. Independiente cómo esté la caja, siempre el peso apunta hacia abajo. Bueno, aquí no omitan la palabra tarea, pero la pregunta es, ¿qué realmente mide una balanza? Entonces, por ahí me dijeron la masa. Sí, pues, mide la masa, pero realmente no mide la masa. Porque ¿cómo yo con una balanza puedo medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo? Entonces la pregunta del millón es, ¿realmente el peso mide la masa? Yo los desafío. Entonces, ¿qué mide, Samuel? Si diste un rotundo no. Pero siempre hemos sabido que las masas, o sea, que las balanzas miden masa. De hecho, yo maso en una balanza. Pero la balanza no mide masa. No hay que curioso. ¿Qué mide la balanza? Bueno, se los voy a contar en la diapositiva que sigue. Pero lo más importante de destacar acá es que el peso y la masa son distintos, ¿ya? Muy distintos. Así que de hecho yo los desafío un día a ir a comprar pan y cuando la persona le diga, ¿te pesa el pan? Tú dile, no, me masa el pan. Y el loco te va a mirar raro, hasta te va a decir, no, acá no amasamos pan. Decir, no, pues me masa pan, pues sí, voy a medir la masa, no el peso. Y te van a medir, mira como bicho raro, pero estáis diciendo lo correcto. La normal. ¿Qué es lo que es la normal? La normal es una fuerza de reacción. Usualmente es fuerza de reacción al peso. Por ejemplo, yo estoy sentado en esta silla, por lo tanto la silla reacciona al peso, generando una fuerza hacia arriba, ¿ya? Sobre el mismo cuerpo, que es sobre mí, ¿ya? Pero si yo no estuviera apoyado sobre la silla no generaría normal sobre mí, no generaría fuerza sobre mí, ¿ya? Eso es algo importante que tenemos que tener claro. Al ser una fuerza que es de reacción y solamente funciona cuando está apoyada, entonces, si yo les pregunto, en este minuto, ¿este objeto tiene normal con mi tableta o no? No. No. ¿Por qué? De hecho, la lógica dice que no, porque si yo lo suelto, esto va a caer. Si hubiera normal, esto debería caer así. ¿Ya? Ahora, ¿hay normal? No, porque la tabla no está haciendo resistencia al objeto. Sí, yo la estoy presionando. Del momento que yo lo estoy presionando, él siente una fuerza y él reacciona con una fuerza contraria. Entonces, cada vez que hay apoyo, hay normal. Eso lo tienen que tener clarísimo. Ahora, la normal usualmente siempre apunta en sentido contrario al peso, pero perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si este es el cuerpo y estamos en un plano horizontal, entonces el peso apunta hacia abajo, pero la normal apunta hacia arriba, perpendicular a la superficie. Si esta es la superficie y el peso apunta hacia abajo, la normal no apunta hacia arriba directamente, sino que apunta de forma diagonal. ¿Ya? Y ahí está la normal. Entonces, si ya conocemos el peso y conocemos la normal, yo les pregunto qué mide la masa. O sea, perdón, la balanza. ¿La normal? Por ahí, pero no.
Miren, fíjense, yo, persona, le aplico yo siento una fuerza que es el peso hacia abajo. Por lo tanto, la balanza siente un peso hacia abajo. Lo cual lo siente el piso. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué hace el piso? El piso genera una fuerza hacia arriba, que es la normal, que se le aplica a la balanza. Como esta normal está apuntando hacia arriba, hay otra fuerza de reacción que va a apuntar hacia abajo. Esta fuerza es la que mide la balanza. La balanza mide la reacción a la normal. Mira qué curioso. Por lo tanto, la balanza no mide el peso, pero sí mide la reacción de la normal. O sea, mide una fuerza. Las balanzas no miden masa. Y ahí uno entra como que, ¿cómo si toda la vida me han dicho que mide masa? Bueno, lo que pasa es que la unidad de medida de la balanza está en kilopondios o en kilogramos fuerza. ¿Qué significa esto? Que si yo me subo a la balanza y la balanza me dice 95 kilogramos, son kilogramos fuerza. Y los kilogramos fuerza son equivalentes al kilogramo. Por eso es que yo me subo a la balanza y la balanza me marca mi masa. Pero realmente no mide la masa. ¿Qué es lo que mide la balanza? ¿Qué es lo que mide la balanza? Se lo acabo de decir. La reacción a la normal. Muy bien. ¿Será necesario que les empiece a preguntar uno por uno? Así como para saber si están o no. No sé por qué está tan fome que hable yo nomás y ustedes todos callados. Ya, pues entonces, digan algo, si no tengan vergüenza de equivocarse, ¿no? Van a ser ingenieros, se van a equivocar toda su vida. Ah, ya, pero por lo menos tú participas, pues, Samuel. Otra fuerza que también podemos ver es la tensión. La fuerza de tensión es súper sencilla. La tensión es la fuerza que se aplica sobre una cuerda. Ya eso se le llama tensión. Y era. ¿Ya? Así de simple. Eso es tensión. ¿Ya? Y por último, tenemos la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza de oposición a alguna otra fuerza. Por ejemplo, yo estoy acá y acá hay roce. ¿Cómo sé que hay roce? Porque generalmente en los dibujitos uno coloca esto. ¿Ya? Ese símbolo representa que hay roce en un sistema. ¿Ya? ¿Qué cosa que quiero notar? ¿Eso? ¿Eso? Ah, pero si el PowerPoint está está en internet también. Anoten lo que yo escribo en rojo, porque todo lo demás está en el PowerPoint, que ustedes pueden sacar de internet. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo aplicar una fuerza de 5 newton, y si el roce es lo suficientemente bueno, él va a aplicar 5 newton hacia la izquierda, evitando que el cuerpo se mueva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza de roce máxima que se puede aplicar entre un cuerpo y una superficie está asociado a esta multiplicación, donde esta U se llama coeficiente de roce. ¿Ya? El coeficiente de roce me dice qué tan poroso es el material y qué tan alto puede ser la fuerza de roce. Y la N representa la normal. Entonces, el coeficiente de roce con la normal, al multiplicarlas, me da el máximo de la fuerza de roce. ¿Qué significa eso del máximo de la fuerza de roce? Por ejemplo, acá tengo mi celular y tengo este objeto. No, este objeto no va a decir, tengo este lado. Entonces, si yo empiezo a aplicar una fuerza, ¿qué va a pasar? Que el lápiz no se va a empezar a mover porque la fuerza que yo estoy aplicando, el roce la está contrarrestando. Entonces voy a aplicar más fuerza, pero resulta que el lápiz tampoco se mueve. ¿Eso qué significa? Que el valor del roce empieza a aumentar.
Entonces el valor del roce, claro, va a empezar a aumentar, 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 pero va a llegar un momento que ya el sistema, la visera celular, ya no va a tener soporte. O sea, el roce va a tener un máximo de valor. Y yo de ahí, ¡pam!, puedo empezar a moverlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el roce estático y el roce dinámico? Porque hay dos tipos de roce. El roce estático son todas las fuerzas de roce que son menores o iguales al máximo. ¿Quién es el máximo? La multiplicación de estos dos. Y cuando yo logro pasar, romper esta fuerza de roce máxima, yo ahí ya tengo un roce, pero es de tipo cinético. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? O sea, el roce va a ser estático mientras el cuerpo no se mueva. Y este puede ir variando sus valores. ¿Ya? Puede ir subiendo hasta llegar a un máximo. ¿Cómo calculo ese máximo? Multiplicando el coeficiente de roce y la normal. De ahí yo conozco el máximo. De ahí para arriba, lo que tengo es un roce cinético, porque el roce no va a evitar el movimiento, pero sí va a quitarle energía para que este empiece a dejar de moverse en algún momento. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ya. Perfecto. Bueno, ojalá que cuando les pasen esto en cátedra no estén tan perdidos. Bueno, en general, Newton, que fue el causante de descubrir todas las fuerzas, él determina 3 leyes que son fundamentales para las fuerzas, que son las leyes de Newton. Y la primera ley de Newton se llama la ley de inercia. ¿Qué es lo que es la inercia? La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para mantener su estado de movimiento. O sea, prácticamente un cuerpo no quiere cambiar su movimiento, ¿ya? Si yo estoy quieto en un auto, yo voy a seguir quieto. Si yo estoy moviéndome en un auto, yo me voy a seguir moviendo, ¿ya? Y ahí viene la ley, que la ley dice todo cuerpo mantiene su estado de movimiento, ya sea en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza externa. O sea, en castellano, yo voy a estar quieto a menos que venga alguien de afuera y genere una fuerza sobre mí. Recién ahí yo voy a empezar a moverme, ¿ya? O si me estoy moviendo, la única forma que tengo para detenerme es que alguien venga y me detenga, ¿ya? Por lo mismo, cuando voy en un auto y el auto frena, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando un auto frena? Se va hacia adelante. ¿Y por qué se va hacia adelante? Hoy el resto no sufre ninguno de estos fenómenos. ¿Que están todos callados? No entiendo. ¿Qué tengo que hacer para que puedan participar? ¿Me he visto de payaso? No sé, díganme. Juro que lo hago. Juro, por mi papito muerto que lo hago. Pero que fome en una clase así. Tan igual que ayer cuando todos se quejaban de los que no fueron a votar. Somos buenos para quejarnos, pero a la hora de somos malazos. Eso me salió guaso. Cuando tú vas en movimiento, perdón, cuando tú estás quieto y el auto se empieza a mover, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Profe, una consulta. ¿El movimiento se asocia a la energía o a la fuerza? El movimiento se asocia a la fuerza, se asocia a la energía. O sea, es que lo que pasa es que la energía es otra teoría asociada al movimiento. ¿Cachai? De hecho, se piensa que tú al aplicar una fuerza le estás entregando un trabajo, o sea, una energía. Y por eso el cuerpo se mueve. Como también está el hecho de que la fuerza por sí sola genera movimiento. Entonces, en realidad está todo ligado. Tanto las fuerzas como la energía. Muy bien, Samuel. Bien, Alonso. Reacciona, pero ¿cómo reacciona? Se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si tú estás en un auto parado y el auto empieza a moverse, tu cuerpo te dice a ti, espérate, es que se va a mover el auto, no tú. Entonces tu cuerpo se echa para atrás porque quiere evitar que tú te muevas. O si el auto se está moviendo y frena, tu cuerpo se va hacia adelante porque tu cuerpo, tu inercia, no quiere cambiar su estado de movimiento, que es el de rectilíneo uniforme.
Por lo tanto, ¿qué hace tu cuerpo? Se va hacia adelante porque él también quiere seguir moviéndose. A la naturaleza le cargan los cambios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante el cinturón de seguridad. ¿Ya? Muy bien, Alonso. También pasa cuando dobla un auto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un auto dobla? Ahorita te llamo más rato. ¿Ya? Por ejemplo, si un auto dobla para allá, tu cuerpo como que tiende a hacer esto, ¿no? Y hace esto porque quiere seguir en línea recta. Quiere mantener su inercia. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? Cuando un cuerpo está o se mueve por inercia, se mueve porque la suma de sus fuerzas es cero. Por eso se mueve por inercia. ¿Ya? Y de hecho, esta es la base más importante de lo que vamos a ver hoy día, que es la estática. La suma de fuerzas igual a cero. Pero ¿qué es lo más importante que entiendan? Que la sumatoria de fuerza igual a cero no solamente tiene que ver cuando un cuerpo está en reposo, también tiene que ver cuando un cuerpo se mueve, pero de manera uniforme, ¿ya? O sea, con velocidad constante. Eso lo tienen que tener clarito, ¿ya? Que el hecho de que la suma de fuerzas sea cero no solamente es para un cuerpo que es en reposo, también puede ser para cuerpos que se mueven de forma uniforme. ¿Y por qué? Porque si yo empecé a mover el cuerpo y ahora la suma de fuerza es cero, él se va a seguir moviendo debido a la inercia. Es como si yo fuera al espacio y lanzo algo. Ese cuerpo se va a mover eternamente, porque está en ausencia de roce. Por lo tanto, claro, yo le voy a dar el empujón y ya no van a haber fuerzas externas sobre él, la suma de fuerza va a ser cero, pero él se va a seguir moviendo. ¿Por qué? Por su inercia. ¿Ya? Luego tenemos la segunda ley de Newton, que no se llama, ¿cómo se llama? No tiene nombre, así como ley de masa, algunos le llaman. No, se llama segunda ley de Newton y era. ¿No? La segunda ley de Newton dice que la fuerza total o la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a la tasa de cambio del momentum lineal respecto al tiempo. What the fuck? ¿Qué significa esto? ¿Ya? La cantidad de movimiento tiene que ver netamente. Uy, ¿qué pasó? La cantidad de movimiento tiene que ver netamente con la masa y la velocidad de un cuerpo. ¿Ya? O sea, un cuerpo que tiene masa y tiene velocidad tiene un cierto momento. Entonces, ¿qué dice Newton? Que si yo cambio esta cantidad de movimiento, o cambio la masa o cambio la velocidad, es producto de que hubo una fuerza que produjo ese cambio. ¿Ya? Pero a ustedes en el colegio le enseñaron esto, ¿o no? ¿Lo habían visto alguna vez? No, profe. ¿No? ¿Nunca lo habían visto? ¿Y por qué no? Porque esto no se enseña, ¿ya? Porque uno generalmente, ¿qué dice en el colegio? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero eso nunca lo dijo Newton. Nunca. Newton jamás dijo que fuerza igual a masa por aceleración. Newton dijo que la fuerza era igual a la derivada del momentum lineal respecto al tiempo. ¿Qué significa la derivada del momentum lineal respecto al tiempo? El cambio del momentum lineal asociado al tiempo. O sea, cómo cambia la masa o la velocidad, o ambos, a lo largo del tiempo. Entonces, a ese cambio se le llama fuerza. Sin embargo, pasa algo curioso, que si la masa es constante, ¿ya? Solamente cambia la velocidad. Y el cambio de la velocidad respecto al tiempo se llama aceleración. Y de ahí nace esta fórmula. Entonces, ¿cuándo es válida esta fórmula? Cuando m es constante. Si la masa no es constante, yo jamás en la vida voy a poder ocupar esa fórmula. ¿Se entendió? Obviamente ahora nosotros vamos a usar esa, F igual a masa por aceleración. ¿Ya? Pero siempre considerando que la masa es constante, que no pierde masa, porque perder masa también hace que cambie tu velocidad. ¿Ya? Por si acaso. Y la tercera ley de Newton se llama ley de acción y reacción. Si viene alguien y te pega un cornete, vos se lo devolví de igual forma. O sea, en castellano, toda acción tiene una reacción. O sea, para Newton, ¿ya?
si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo ejerce la misma fuerza, pero en sentido contrario, sobre mí. ¿Ya? De la misma forma que una persona puede darse vuelta al chocar con una pared, porque lo que hace en el fondo es impulsarse sobre la pared. ¿Qué es impulsarse? Ejercer fuerza sobre la pared para que la pared ahora te ejerza una fuerza a ti y tú puedas dar la vuelta. O si quieres saltar alto, uno tiende como a bajar un poco, ¿cierto? Como a agacharse, hacer una sentadilla y luego saltar. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es aplicar mucha fuerza sobre el suelo para que ahora el suelo te aplique una fuerza sobre ti y te puedas impulsar. De esa manera funciona. Por ejemplo, acá, donde está la flecha verde y roja, efectivamente, la persona empuja la caja y la caja empuja a la persona. La caja sin querer, esta es una reacción que nace nomás, nace y era. Lo más importante que tienen que entender es que aquí las fuerzas no se anulan, a pesar de ser iguales y en sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una suma de fuerzas, lo hago sobre un mismo sistema, sobre un mismo cuerpo. ¿Y qué pasa? Que la fuerza verde está siendo aplicada sobre la persona y la fuerza roja está siendo aplicada sobre la caja, o la pared, o lo que sea rojo. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Yo sumo las fuerzas cuando se aplican sobre un mismo sistema, no en sistemas distintos. Pero si se aplica la misma fuerza sobre los dos, me podrían decir por qué acá arriba se mueve la caja y no la persona, y aquí abajo se mueve la persona, pero no la pared de cemento. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál creen ustedes que sería la razón del por qué? ¿La diferencia en la masa? Más que eso. La normal la tiene más alta. Pero vamos a suponer que tienen la misma masa de supositorio. Estamos pensando. ¿Por qué, a pesar de que uno siente la misma fuerza que el otro, uno se mueve y el otro no? ¿Quién evitará que éste se mueva? ¿Cuál de las fuerzas que ya hablamos evita el movimiento? El roce, con C sí, ya, porque si no, Rose, esa es Rose, no roce. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí. Si esta persona empuja esta caja que está con ruedas, yo lo que hice con la rueda fue minimizar el roce. Algo que tenemos que tener claro es que nosotros jamás vamos a ser capaces de eliminar el roce, por lo menos en la Tierra, porque por lo menos hay aire, y con el aire hay roce. Yo lo que puedo hacer es minimizar los efectos del roce sobre un cuerpo. Entonces, si dejo caer una hoja, la hoja va a caer así. Pero si yo arrugo la hoja va a caer en línea recta. ¿Por qué? Porque para los efectos del roce, ¿cierto? Lo hice disminuir. No los eliminé, pero los disminuí. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a él me aplica la misma fuerza a mí, pero yo tengo el roce a mi lado, a mi favor, porque el roce está aplicado acá. Pero a él le minimicé el roce, entonces él sí se va a mover, pero yo no. Y aquí al revés, pues, yo empujo la pared, pero yo me voy hacia atrás. ¿Por qué? Porque a pesar de que la pared sintió la misma fuerza que yo apliqué, la pared tiene mucho roce. En cambio yo no. De hecho, ustedes perfectamente podrían mover un camión gigante simplemente disminuyendo el roce. Yo disminuyo el roce y era. ¿Ya? O sea, si tuviéramos no sé, un camión en una pista de hielo, lo más probable es que ustedes serían capaces de moverlo sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay roce. Y por lo tanto el roce es el que evita el movimiento. ¿Se entiende? Bueno, este link que está acá, lo pueden ver ustedes después. ¿Ya? Como les dije, este PowerPoint está en su ¿cómo se llama? En su intranet, por lo tanto, de ahí lo pueden sacar. Bueno, aquí está el meollo del asunto. ¿Qué es la estática y qué es la dinámica? En el fondo, ambas son lo mismo, pero con una pequeña diferencia. La estática es el estudio del movimiento de los cuerpos, importando las causas, pero con velocidad constante o en reposo. O sea, la estática se afronta o se utiliza con la primera ley de Newton. ¿Ya? Eso significa que para la estática la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero.
Pero vuelvo a repetir, que la suma de fuerzas sea igual a 0 es tanto para un cuerpo que está en reposo o para un cuerpo que se mueva con velocidad constante. En cambio, la dinámica, que es el laboratorio de la próxima semana, vamos a hablar de cuerpos con aceleración constante. O sea que estos cumplen con la segunda ley de Newton, que es que la suma de fuerza o la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Siempre y cuando... ¿Cuándo era válida esta fórmula? La masa fuera constante. Excelente, que la masa fuera constante. Perfecto. ¿Ya? Para todos los casos, lo que hay que hacer es algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un dibujo de un objeto donde se actúan todas las fuerzas sobre él. Y de ahí nacen algo que se llaman ecuaciones, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos es un plano que se llama plano inclinado. ¿Por qué se llama plano inclinado? Porque tiene un ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta cajita, yo me doy cuenta que sobre él actúan dos fuerzas nomás, suponiendo que no hay roce. ¿Ya? Eso es lo más importante. Una de las fuerzas es el peso, que apunta hacia abajo, y la otra de las fuerzas es la normal, que apunta perpendicular a la superficie hacia arriba. ¿Ya? O sea, literalmente yo tengo esto. Tengo la normal hacia allá y tengo el peso hacia abajo. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que o la normal o el peso son diagonales. Entonces, ¿uno qué hace en estos casos? Uno rota en los ejes coordenados. Entonces, en vez de decir que este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X, lo que uno hace ahora es esto. Aquí voy a colocar el eje Y y aquí voy a colocar el eje X. Entonces, si yo ahora doy vuelta a mi cabeza, lo que se va a notar es esto. La normal y el peso. Pero el peso vectorialmente es un vector diagonal. Y nosotros vimos en cátedra, en laboratorio y en cátedra, que existe una descomposición que se le llama descomposición vectorial. ¿Ya? En este caso, ¿cómo es la descomposición vectorial? Recordemos que la descomposición era así. Yo tengo la fuerza, que en este caso es el peso, entonces este se descompone acá y acá. Esta va a ser la componente en Y del peso y esta va a ser la componente en X del peso. El problema mayoritariamente se da en saber dónde está el ángulo, porque el ángulo es el que me va a decir a mí cómo calcular SFI y cómo calcular SFX. ¿Ya? Entonces va a pasar lo siguiente. Cuando yo quiera descomponer, la pregunta es ¿dónde va el ángulo? Entonces, este ángulo de inclinación siempre va aquí, entre el eje Y y el peso, siempre. ¿Por qué? Es súper sencillo. Aquí tengo, no lo voy a dibujar de nuevo. Y lo voy a dibujar acá. Aquí tengo este plano inclinado y el peso está acá. Ahí está el peso. Y aquí está el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y este es alfa. Y el peso llega hasta el suelo también formando un ángulo de 90 grados. Entonces, si este es alfa y este es 90, este ángulo de acá tiene que ser 90 menos alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la suma de él con él me tiene que dar 180 grados. 90 menos alfa más alfa se dan los alfa y 90 más 90 me dan los 180. Y ahora, ¿cómo sé cuánto vale este ángulo? Simple, porque si este vale 90 menos alfa, este tiene que valer alfa para que la suma me dé los 90. En conclusión, el ángulo alfa siempre va a estar, y cuando digo siempre es siempre, entre el eje Y y el peso, siempre. Entonces aquí va el ángulo. ¿Eso qué significa? Que el FI, en este caso, va a ser mg coseno del ángulo. ¿Por qué coseno del ángulo? Porque acuérdense que el coseno trabaja con el cateto adyacente, o sea, con el lado que está pegado al ángulo.
Y el fx va a ser el mg seno del ángulo, o sea, con el lado que no está pegado al ángulo, que en este caso es el x. ¿Ya? Entonces, hasta acá tengo fuerzas en el eje y tengo fuerzas en el eje x. Entonces, lo que vamos a hacer acá es algo que se llama una suma de fuerzas. ¿Ya? En este caso, ¿qué fuerzas actúan sobre esta cajita? ¿Alguien me podría contar? ¿Qué fuerzas actúan sobre esa cajita? De hecho, están dibujadas ahí y están nombradas. Y están... La normal es una. ¿Y cuál sería la otra? Y el peso. La fuerza de peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que como la suma de fuerza igual a 0, entonces la normal más el peso me tiene que dar 0. En forma vectorial, sí, ¿no? Normal más peso igual a 0. Sin embargo, la forma vectorial yo la puedo escribir de forma escalar. En este caso, haciendo algo que se llama la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago la suma de fuerzas en el eje Y, lo que voy a tener es esto. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Esto está malo. Aquí hay un error. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Entonces, sobre el eje Y está la normal y está la componente del peso. Entonces ahora, ¿qué vamos a decir? Como la normal apunta hacia arriba y la componente del peso, que era mg coseno del ángulo, apunta hacia abajo, entonces negativo. Y esto me tiene que dar 0. De acá, yo despejo la normal y me queda que la normal es mg coseno del ángulo. O sea que curiosamente en un plano horizontal, perdón, en un plano inclinado, la normal es parte del valor del peso. Y la otra parte es esta, la componente en X. De hecho, gracias a ella yo logro mover un objeto. Y si yo quisiera lograr que este objeto en vez de bajara, subiera, yo tendría que aplicar una fuerza. Y esta fuerza tendría que ser igual a esta fuerza en X, que es la componente en el peso. ¿Se acuerdan que en el video Sheldon le dice al... no me acuerdo cómo se llama el otro loco. No, al revés. ¿Cómo se llama? ¿Alguien ha visto el de Big Bang Theory? Cooper, no me acuerdo cómo se llama el loco. Leonard, ¿cierto? Le dice a Sheldon que va a subir esa caja a un plano inclinado con 30 grados, por lo tanto va a subir la caja con la mitad del peso. Y esa es la razón, porque miren, fx es igual a mg coseno del ángulo. Si el ángulo fuera 30 grados, como lo dijo Leonard, entonces va a ser mg por el coseno de 30 grados. Díganme ustedes, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? ¿Alguien que lo pueda calcular? Raíz de 3 partido en 2. ¿Coseno 30? Perdón, me equivoqué. El fx es con el seno. Eso es tarado. Ahí sí. ¿Cuánto vale el seno de 30? ¿Un medio? Un medio. O sea que para yo poder levantar esta caja con un ángulo de 30 grados, lo que necesito aplicar es la mitad del valor del peso completo. ¿Se dan cuenta, no? Por eso él dijo eso. Esa es la verdadera razón. Entonces, cuando yo, por ejemplo, dejo algo en un plano inclinado y este se empieza a mover, ¿por qué? Porque la componente del peso es la que hace o genera el movimiento en el plano inclinado. ¿Ya? Y obviamente, si quiero levantarlo, ese ángulo también es importante porque mientras más inclinado, más me va a costar. Pero eso es ¿por qué? Porque el valor del seno va a ir aumentando cada vez más, hasta un cierto punto. ¿Ya? ¿Se entendió esto? ¿Cómo se descompone el peso? Supongo que sí, porque nadie dijo nada. Listo. Entonces vamos a ir a la guía de laboratorio, que es esta que está acá. ¿Ya?
La guía de laboratorio tiene 3 experiencias. La primera, que tiene que ver con un plano inclinado. Entonces yo voy a hacer la letra A, ¿ya? Y ustedes ahora mismo van a hacer la B, la C y la D. Y les voy a dar un cierto tiempo para que lo hagan y luego en conjunto vamos a responder las preguntas A, B y C. Y después les voy a explicar qué se hace con la experiencia 2 y después qué se hace con la experiencia 3. En caso de no alcanzar, van a tener que mandarme los laboratorios hechos a mi correo como siempre, ¿ya? Pero esta vez es con décima. Así que usted verá. Pero como es con décima, ya esto es, no es para cuando usted quiera. Po. O sea, yo le digo a tal fecha y si no está a tal fecha, perdiste las décimas. Así de fácil. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, les voy a mandar el link por si esto no lo han descargado, para que lo puedan abrir también ustedes. Ahí la palabra inclinado. Salió pifiado. Entonces hacen un clic acá y les va a abrir. ¿Qué pasó? Nunca me abre los links del PDF. No sé por qué. Los tengo que abrir del Word. Y ahí está. Ahí se los mando de nuevo por si acaso. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece un ángulo de inclinación, aparece el valor del peso y aquí aparecen las componentes. Entonces, ustedes se dan cuenta el peso es el que apunta hacia abajo, pero las componentes son estas dos, las que yo les dije. El plano en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, si se dan cuenta, para yo calcular la componente del peso en el eje Y, yo simplemente multiplico la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que en este caso dio 75,2 newtons. Para este peso específico. ¿Ya? Aquí tienen que fijarse que me dan el mg, 80 newtons. Por lo tanto, yo multiplico los 80 por el coseno, los 80 por el seno. ¿Ya? Y además me dan la componente en el eje X, que sería mg seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? El primero que me pide la guía. Si ustedes se dan cuenta, la guía nos dice: para un peso de 35 newton, determine sus componentes rectangulares para los siguientes ángulos y luego compárelo con la animación. Entonces me dicen 30 grados. Entonces, fíjense, el peso mg vale 35 newton. Entonces la letra A, el ángulo vale 30 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la componente del peso en el eje X? Entonces, según la fórmula, era mg seno del ángulo. Y para el Y, la fórmula era mg coseno del ángulo. Entonces, en este caso, la guía me está pidiendo para un peso de 35 newton. O sea que todo esto ya vale 35. Y lo multiplico el seno del ángulo, que en este caso son 30 grados. Y el otro también van a ser 35, pero por el coseno de 30 grados. Entonces ahora voy a mi calculadora, ¿cierto? Y coloco 35 por el seno de 30 y eso me da 17,5 newton. Y luego coloco 35 por el coseno de 30 y eso me da 30,31 newton. Y ahí tenemos las dos componentes del peso. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la animación, coloco los 30 grados, coloco los 35 newton. Ah, que soy imbécil. Oye, ¿por qué no se puede 35 newton? ¿Y dónde saqué el concepto de 35?
O era 53, era 53 newton. Cosas que pasan. Entonces eran 53 newton, no eran nada 35. Entonces estos son 53 y estos son 53. Oh, loco disléxico. Coseno por el seno de 30 me da 26,5. Y 53 por el coseno de 30 me dio 45,90 newton. Ahí sí. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a buscar 53 grados en la animación. O sea, 53. Ahí. El ángulo 30 grados. Y ahora lo que hago es comparar. Entonces, si se dan cuenta, 45,9 me dio la componente en el Y. Bien. Y la componente en el X, según la animación, da 26,5. Y a mí también me dio 26,5. ¿Ya? Entonces lo que usted tiene que hacer ahora es que con ese peso tiene que calcular para el ángulo de 60, de 45 y de 0 grados. ¿Ya? Tienen 5 minutos para calcular las componentes del peso en cada uno. ¿Ya? Les voy a dejar la fórmula ahí anotada. Los ángulos eran, para que se acuerden, 60, 45 y 0 grados. 60, 45 y 0 grados. ¿Sí? Entonces, 5 minutos desde... Ahora sí. Ya habían calculado, así que da lo mismo. Si quisiera empujar la caja por el plano inclinado hacia arriba, ¿qué fuerza y con qué ángulo debería aplicar como mínimo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, cuando yo quiero empujar una caja por un plano inclinado, ¿qué fuerza tengo que vencer? ¿O qué componente del peso tengo que vencer? ¿La componente en X o la componente en Y? ¿En X? En X, perfecto. Entonces, en Y, en X, pues, Samuel. Mira. De hecho, lo voy a dibujar de nuevo. Si tú tienes un plano inclinado así y tienes la caja tiene un peso hacia abajo, cuyas componentes, ¿cierto? Son esta y esta. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Si yo quiero empujar la caja hacia arriba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Venciendo a quién? A la componente en X. Esa es la fuerza que tengo que componer. Y de todos los ángulos que calcularon, ¿con cuál ángulo es más fácil subir la caja? ¿Con cuál ángulo es más fácil subir la caja? Entonces, que tienen que mirar las componentes en el eje X. Eso tienen que mirar. ¿Cuáles son las componentes en el eje X en este caso? ¿En 60 grados? A ver. El ángulo, no, el peso eran 53. Entonces, para los 60 grados, en X tenemos 45,9. Para los 30 grados tenemos 27,3. Por lo menos para los ángulos que han hecho ustedes. No estamos hablando del resto. Para los ángulos que hicieron ustedes, ¿con cuál ángulo es más fácil subir el peso?
De verdad. Con el grado Claro. 0. ¿Ah? Ya, Con 0 el sería 0. 1, pero pensemos en el plano inclinado, o sea, cuando el ángulo es distinto de 0. ¿Cuál De sería? 45. ¿El de 45? En el de 45 el ángulo, o sea, el peso o la componente del peso vale 37,5 newton. En el de 30 grados vale 26,5 newton. Y en el de 60 grados la componente vale 46,4 newton. Entonces, ¿cuál fuerza es más fácil vencer? Pues? La tiraron toda la 30. chunte. Lógica pura. ¿Cuál es fuerza más grande? O más pequeña, mejor dicho. La de 30 grados, po. Entonces, ¿qué fuerza y con qué ángulo tengo que vencer para ejercer menor fuerza o lo mínimo a los 30 grados con una fuerza de? Sí, con una fuerza de... Uy. Profe, serían los 45 porque dijo que los que calculamos nosotros. Ya, pues. Vuelvo, parece que no me entendieron entonces. O me estoy explicando como el forro, o ustedes no entienden nada. Fíjense, chiquillos, si yo quiero levantar, subir esa caja, ¿qué fuerza tengo que vencer? ¿La componente del peso en el X o en el Y? En el X corresponde En a el los 30 grados, pero eso no lo calculó usted primero, po. Ya, pues. Ah, ya, entendí tu comentario. Ya entendí. Ah, ya, pues. Si fuera según nosotros, solo el de 45 y completo sería el de 30. Ah, pero según cuando yo hice este ejercicio, si bien es cierto, lo hice yo, pero es parte de la guía, po. Por lo tanto es parte de tus datos, po, ¿o no? Pero ya, entiendo, hay un problema de lenguaje mío. Así que ya, lo voy a asumir. Entonces, ¿cuál sería? El de 30 grados, muy bien. ¿Y con qué fuerza vencería? Ahí está. Con una fuerza de 26,5 newton. O sea, a los 30 grados, con una fuerza de 26,5 newton, es la fuerza más pequeña que yo tengo que utilizar para poder levantar el objeto. Si tuviera ángulos más grandes, tendría que aplicar más fuerza para que se levantara. ¿Sí? Después dice, ¿qué ocurre con el valor de la normal al aumentar el ángulo de inclinación? ¿Y si disminuye? Entonces, recordemos que según la ecuación que vimos acá, la normal era igual a ¿quién? Acá. La normal es igual a ¿quién? A la componente de ¿quién? Del I. La componente del I. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar las componentes del I y saber cuándo aumenta o cuándo disminuye la normal. Vamos a partir de abajo y vamos mirando las componentes de la normal, o sea, las componentes del I. 52,7 y ahora empieza a disminuir, disminuye y cada vez disminuye más la normal, disminuye más la normal, hasta que ya no hay normal. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué pasa con la normal si empieza a aumentar el ángulo o si empieza a disminuir el ángulo? ¿Qué escribirían ahí? ¿Qué escribirían ahí? ¿Qué ocurre con el valor de la normal al aumentar el ángulo de inclinación? ¿Qué ocurrió con la componente I, que es equivalente a la normal, al aumentar el ángulo de inclinación? ¿Qué dice el público? Entre nada inclinado disminuye más la normal. Muy bien. Esa sería la conclusión. O sea, mientras más inclinado sea el plano, menos normal tengo, en pocas palabras. Y mientras menos inclinado sea el plano, más
normal tengo. Si el sistema no considera roce, ¿qué fuerza se debe vencer para poder subir al cuerpo? Ya la dijimos, pero ahora díganmelo ustedes. La gravedad, ¿Completita? la masa. No, porque la masa no tiene que ver con la fuerza. La gravedad o la fuerza de gravedad o el peso. Esa es la fuerza. Ya, pero la pregunta es, ¿qué fuerza tengo que poder subir para poder subir el cuerpo en el plano inclinado? Estamos hablando del plano inclinado. ¿Qué fuerza tengo que vencer para poder subir el peso? Ya lo dijimos yo. La X. ¿A qué te refieres con la X? No. ¿Por qué? Porque no es roce. Así que el valor de la normal me da lo mismo. Insisto, ¿qué fuerza tengo que vencer? Samuel dijo algo cierto, la X, pero ¿así se llama la X? ¿Cómo se llama este vector? ¿Cómo se llama este vector? ¿Que es el que tengo que vencer para subir el cuerpo? ¡Crin, crin! ¿Cómo se llama ese vector? Sí, pero así se llama matemáticamente, pero ¿cómo se llama? Digamos que fx sería como su apodo. ¿Cómo se llama fx? No, mentira. El vector negro es el peso. ¿Qué vendría siendo el f de x del peso? Todas son fuerzas. ¿Qué vendría siendo fx del peso? Materia de la prueba anterior, descomposición vectorial. ¿Qué sería la fx del peso? No. Yo lo dije, ¿ah? Bueno. Le queda para que lo puedan buscar. No. Chiquillos, no sean tan metódicos en el sentido de ser tan memoriones. ¿Ya? No porque la fórmula sea mgx seno del ángulo significa que así se llama la fuerza. No. ¿Cómo se llama esa fuerza? Tiene un nombre. ¿Que tiene que ver con el peso? Sí. Pero no es el peso. La gravedad no existe. O sea, existe, pero no es una fuerza. Así que en realidad... Inclinación. No sé. Ahí van a tener que descubrirlo si se quieren ganar las décimas. Listo. Segundo laboratorio. Dice experiencia, fuerza de roce estático y cinético. Este lo voy a explicar a grandes rasgos lo que tienen que hacer y después ustedes lo van a hacer solito. ¿Ya? Entonces ustedes van a abrir el link y les va a aparecer. Y les va a aparecer. Y les va a aparecer. Está cargando mi internet, está lento. Ahí está. Les va a aparecer esta animación. ¿Ya? El PET Interactive Simulation. Van a esperar a que cargue. Mi internet está pero una bala. BTR tenía que ser.
No, se pasó. Se pasó. Bueno, van a abrir esto y les va a aparecer una sección como múltiples ventanitas y usted va a apretar donde dice fricción. Se va a ir donde dice fricción y le va a aparecer esta ventana que está acá. ¿Ya? Van a agregar todos estos valores, donde dice suma de fuerza, masas, ¿ya? Valores. Esas tres cositas le van a hacer un ticket. A ver si funciona todavía. No. A todo esto todavía estoy con ustedes, ¿me escuchan? Sí, profe. Lo escuchamos. Profe, Capaz que se me cayó el internet y yo hasta me asusté. No puedo creer que... Ahí está. ¿Ya? Entonces van acá donde dice fricción. Van a apretar ahí y les va a aparecer esto. Entonces, ¿qué dice la instrucción? En la instrucción les dice, comienza... Vamos a hacerle clic a todo esto. Fíjese si coloco ahí, me dice suma de fuerza igual a 0. O sea, todavía estamos en estática. Valores, porque me va a dar los valores de las fuerzas. Y masas, porque me va a decir las masas que están acá. Entonces dice, comienza a aumentar el valor de la fuerza aplicada con el botón, con ese. Entonces van a empezar a apretar. Entonces se dan cuenta que él aplicó 1 newton y la caja le aplicó una fuerza a él de 1 newton. Que en este caso sería la fricción. ¿Ya? O sea que hasta acá las dos son iguales, como apuntan en sentido contrario sobre el mismo cuerpo que es la caja, se restan y por lo tanto la suma de fuerza me da 0. O sea, la caja no se mueve. Entonces, ¿qué dice? Empieza a aumentar el valor hasta que empieza a moverse. Entonces van a empezar a aumentar el valor. Si no me equivoco, era algo por ahí. Ahí está. Si se dan cuenta, a los 126 newton, ¿cierto? La suma de fuerza ahora es de 32 newton, o sea, hay una fuerza externa que serían los 32 newton, y la fricción ya no alcanzó los 126 newton, alcanzó los 94 newton. Recién ahí empezó a moverse. Entonces dice, considerando solo la caja, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce si el coeficiente de roce es de aproximadamente 0,19 y el valor de la aceleración de gravedad de la Tierra es de 10 metros partido por segundo al cuadrado? Es un aproximado. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer acá? Entonces, simplemente tiene que recordar que estamos en un plano horizontal. ¿Ya? ¿Qué significa estar en un plano horizontal? Que si yo estoy en un plano horizontal, horizontal, y tengo la caja, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre esta caja? Entonces, claramente actúa la fuerza con la que yo estoy empujando la caja. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre esta caja? Fuerza de peso. El peso, hacia abajo. Muy bien. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta caja? La normal. La normal, muy bien, hacia arriba. ¿Y qué otra fuerza más actúa sobre esta caja? Falta una. roce. Muy bien, la fuerza de roce. Si estamos en un sistema de estática, la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Entonces de acá se desprende suma de fuerza en el eje X, suma de fuerzas en el eje Y. Entonces pregunta, ¿este cuerpo para dónde tiende a moverse? Aparentemente para allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que apunta hacia la derecha va a ser positivo y lo que apunta hacia la izquierda va a ser negativo. Lo que apunta hacia arriba va a ser positivo, lo que apunta hacia abajo va a ser negativo. Entonces, ¿qué fuerzas acá actúan en el eje X? La fuerza y la fuerza de roce, igual a 0. ¿Qué fuerzas en el eje Y? La normal hacia arriba y el peso hacia abajo, por eso es negativo, igual a 0. Entonces, fíjense que de acá se desprende que la normal es igual a ¿quién? Al peso completo. Que es el caso cuando el alfa, en el caso del experimento anterior, valía 0 grados. Porque acá no hay inclinación. Ya, pues entonces tengo la masa, que son los 50 kilogramos. Tengo la aceleración de gravedad, que son los 10, y con eso calculo la normal.
Tengo el enunciado, me da el coeficiente de roce, entonces calculo la fuerza de roce máxima, que por fórmula era coeficiente de roce por normal. Entonces multiplico ese valor con este valor de acá y voy a obtener el valor de la fuerza de roce. Y eso hay que hacer en la letra A. ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir, por favor, profe? ¿Qué cosa? El tema era de la fórmula. ¿Pero qué cosa? Sé específico. ¿Qué fórmula? La fuerza normal, profe. ¿Cómo llegué acá? Sí. Ya, de nuevo entonces. Cuando yo hago una suma de fuerzas, la palabra lo dice, sume las fuerzas. Pero acá dice suma de fuerzas en el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? Se los presento, miren, eje X, eje Y. Entonces, de estas 4 fuerzas que están dibujadas acá, ¿cuáles están en el eje Y? ¿Cuáles son verticales? Ah, la normal y el peso, súper bien. Pero una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Entonces, la que apunta hacia arriba va a ser la positiva y la que apunta hacia abajo va a ser la negativa. Y como estamos en estática, la suma de fuerzas me tiene que dar 0. Entonces yo de acá puedo despejar la normal. Pues, ¿cómo yo puedo despejar la normal? ¿Qué signo tiene el MG? Un menos. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Digo, Positivo. MG. ¿Qué dice acá? Ah, la normal es igual a mg. O sea, para calcular la normal tengo que multiplicar la masa por la gravedad. Ambos datos los tengo. Y después, ¿qué tengo que hacer? Calcular la fuerza de roce. Ambos datos los tengo. ¿Por qué? Porque puedo calcular la normal y con la normal y el coeficiente de roce calculo la fuerza de roce. Pero recuerden que esta fuerza de roce es la fuerza de roce máxima. ¿Ya? O sea, antes de ella, cualquier fuerza que yo aplique antes de ella, lo único que voy a provocar es que la fuerza de roce sea ese mismo valor. Me explico. Por ejemplo, vamos a suponer que esta multiplicación me da, no sé, 80 newtons. ¿Ya? Esa es la fuerza de roce máxima. Entonces, si yo tengo la caja y aplico 30 newtons, ¿cuál va a ser el valor de la fuerza de roce? Esta es la fuerza de roce máxima. Entonces, si tengo la caja y estoy aplicando una fuerza de 30 newtons, ¿qué fuerza va a ser la fuerza de roce? 50, ¿o no? 30, po. Porque el roce va a evitar el movimiento. Si yo aplico sobre la caja 45 newtons, ¿cuánto va a valer la fuerza de roce? ¿Tendría que valer 45? 45 newtons, súper bien. Y si yo sobre la caja aplico 80 newtons, ¿qué va a pasar con la caja? ¿Cuánto va a valer la fuerza de roce? 80 newtons. Pero si ahora sobre la caja le aplico 90 newtons, ¿cuánto vale la fuerza de roce? Menos 10. Está fácil. Casi. ¿Cuánto vale la fuerza de roce en este caso? Ustedes no me escuchan. Ustedes son súper mecánicos. No. Imposible, Samuel. ¿Qué fue lo que dije de este valor? ¿Qué fuerza era? Que era el máximo de roce. El máximo de roce. Entonces, si estoy aplicando 90 newtons, ¿cuánto roce voy a aplicar? ¿O 90? No, pues. 80, pues si ese es el máximo, no puedo aplicar más roce. Por lo tanto, si yo supero ese máximo, hasta ahí nomás llego yo como roce, y es todo lo que puedo dar. ¿Cachai? Y ahí recién se genera movimiento. Y ahí digo que ese roce es de tipo cinético, porque estoy provocando el movimiento. El roce no es capaz de evitar que el cuerpo se mueva. Pero de los 80 para atrás, yo sí como roce logré que se moviera el cuerpo. Por lo tanto, soy un roce estático.
logro que el cuerpo no se mueva. ¿Se entiende la diferencia? Ahora quedó claro, profe. Buena, po. Vamos a mandar al grupo C nomás, agua. Ya, Pero si soy del grupo C. por eso. Ya. Ahora, entonces, eso es lo que tienen que hacer básicamente en el experimento número 2. ¿Ya? Y así van a ir analizando cada pregunta y van a responder. ¿Ya? Recuerden que si no hay roce... Ah, bueno, hay una parte que dice, ¿qué ocurre con el valor de la fuerza de roce si ahora colocas un refrigerador encima de la caja? ¿Cómo se hace eso? Así. ¿Ya? Esto se está moviendo supuestamente, ya están aplicando la fuerza, qué sé yo, ahí se está moviendo, entonces ahora ustedes toman el refrigerador y lo ponen encima. ¡Pah! Por lo tanto ahora la fuerza neta, o sea, la masa total son 250. ¿Qué pasó con el valor de la fuerza de roce? ¿Aumentó o disminuyó? Miren la flecha. ¿Qué pasó con la fuerza de roce? Aumenta. Aumentó. ¿Y por qué aumentó? Porque hay más pesos. Porque hay más peso. Pero la fuerza de roce no depende del peso. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De la normal. Muy bien, Samuel. Y como depende de la normal y la normal depende del peso, entonces es una consecuencia tras otra. Al aumentar la masa, aumentó el peso. Al aumentar el peso, aumentó la normal. Y como aumentó la normal, aumentó la fuerza de roce. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos acá esta experiencia que está acá. Le van a hacer clic ahí, les va a aparecer esta animación. ¿Ya? La verdad es que vamos a analizar estos 4 movimientos. Entonces, fíjense. Yo acá tengo 1 kilogramo y tengo una argolla. Como es una sola tensión, porque es una sola cuerda, lo lógico es que esto, que es un dinamómetro, me mida 10 newton. Suponiendo que la gravedad vale 10. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo bajar esto y efectivamente son 10 newton. O sea que yo para mover este cuerpo tengo que aplicar 10 newton. Pero porque es una sola cuerda. ¿Qué pasa ahora acá? En este caso. Entonces yo voy a hacer el primero y ustedes van a tener que hacer los otros 3. Cuando yo tengo poleas como esta, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre aquella polea que tenga más de una tensión. Por ejemplo, en este caso, esta polea tiene más de una tensión, porque tiene esta tensión hacia arriba, tiene esta tensión hacia arriba y tiene el peso hacia abajo. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama de cuerpo libre en ese caso? Entonces, en ese caso, el diagrama de cuerpo libre se hace así. ¿Ya? Tengo la polea y como vimos, tengo una tensión hacia arriba, tengo otra tensión hacia arriba y tengo el peso hacia abajo. Entonces a esta la vamos a llamar T y a esta la vamos a llamar T. Suma de fuerzas. Pregunta, ¿las fuerzas en qué eje están? ¿En el eje X o en el eje Y? X. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿En qué eje están las fuerzas? Eje Y, eje X. Plano cartesiano. ¿De verdad están en el X? ¿Están en el eje Y entonces? Pero no, pues no, porque entonces, pues. O sea, se equivocó mi compañero, entonces ahora yo sé que en el Y. No, pues. ¿Por qué sé que están en el eje Y? Porque son fuerzas verticales, pues. Eje Y. Pero es como obvio, profe. No, parece que era que no fue tan obvio. Po. Listo, hacemos la suma de fuerzas. Hacia arriba vamos a ser positivos, hacia abajo negativos. Entonces, pregunta, ¿cómo me va a quedar mi suma de fuerzas acá? Me va a quedar T más T. ¿Qué viene ahora? Menos
mg igual a 0. ¿Se entendió? Copiado. ¿Sí? Listo. Pero T más T, ¿cuánto es? 2T. Y el mg que es negativo puede pasar positivo. Y ahora yo puedo despejar T, porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces pareciera que el valor de la tensión en este caso corresponde a la mitad del peso. Entonces fíjense que la masa era de 1 kilogramo y estamos asumiendo que la aceleración de gravedad son 10 metros partidos por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la tensión? 1 por 10 dividido en 2, que me da 5 newtons. Pero esta tensión corresponde, fíjense que es la misma cuerda y es la que tira del dinamómetro. Por lo tanto, la tensión es equivalente al valor del dinamómetro. Entonces, pregunta, ¿cuánta fuerza creen que ustedes tengo que yo aplicar acá para levantar este cuerpo? Según la predicción matemática, 5 newtons. Entonces, ahora veamos. Fíjense que todavía no, pasó 5 y empezó a moverse. Oh, entonces, ¿qué pasa? Que en un sistema de poleas, donde yo sobre esta polea hay 2 tensiones, la fuerza o el peso se distribuye en 2. Y yo solamente levanto una parte de esa distribución. ¿Ya? Así que todos aquellos que iban al gimnasio a hacer pesa, pero la pesa tenía como 20 poleas, le aviso al tiro que nunca levantaste los 800 kilos. Con cueva la cuarta parte. ¿Ya? Una estafa social que hay ahí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Van a hacer el diagrama cuerpo libre acá, aquí, sobre esta polea, que tiene 3 tensiones, ¿ya? Y luego van a hacer el diagrama de cuerpo libre acá, que tiene 1, 2 y curiosamente 3, 4. No están sobre la polea, pero sí están sobre este sistema. Entonces consideren que esto llega acá, abajo. ¿Ya? Y luego vean para qué valor de fuerza yo soy capaz de sostener. ¿Ya? Y después simplemente utilizan el applet o la animación para comprobar si efectivamente pudieron levantarlo o no. Y nada. ¿Ya? Y luego responden esa pregunta. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de poleas o de tensiones sobre el sistema? ¿Ya? Ya, chiquillos, rápido porque ya me pasé el tiempo. ¿Para cuándo quiero esto? Adivinen, buena adivinación.